Hola, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Salud y Vértebras. En esta ocasión tenemos algo un poquito diferente. Queremos mostrarles e ilustrarlos un poquito más ya con una paciente de verdad, que sea ella quien nos diga de su experiencia. Vamos a hablar de dos procedimientos, que ella ha tenido dos procedimientos. Entonces, de esa manera, los pacientes pueden tener una idea ya en un lenguaje ya de paciente, no de médico, que a veces uno es un poquito técnico y así puede comprender un poquito más. El día de hoy tenemos a Ángela. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos. De verdad, para nosotros un grato placer y que podamos de esta manera, pues, quizá documentar, instruir a algunos pacientes que tengan problemas de escoliosis, problemas de discopatías degenerativas. Y bueno, vamos a comenzar un poquito, que nos hables de ti, qué presentabas al principio, cómo se te diagnosticó la escoliosis, hace qué tiempo. Comienza diciéndonos un poquito ahí de lo que te acuerdes. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, la escoliosis se diagnosticó en el 2011, primero. Y cuando mis papás estaban viendo que yo me estaba atando una zapatilla y vieron un lado más alto que otro, ahí comenzó toda la cuestionante, ni siquiera sabíamos que eso existía. Y después yo comencé a ver un terapeuta en la Plaza de la Salud que me recomendó un corset ortopédico. Y en esas visitas al terapeuta, mi mamá vio una plaquita en su consultorio, que luego después nos dimos cuenta que eso fue como una revelación divina, porque en la Plaza de la Salud no había ninguna plaquita. Y como yo era todavía en ese entonces menor de edad, bueno, ya hace la cita, mi mamá hace la consulta con usted y ahí damos con usted, gracias a Dios, porque en todo ese proceso habíamos visitado muchísimos médicos y todos eran de una vez, no, hay que operarla, eso está terrible. Y a una niña de como 14 años que le digan eso de una vez se impacta. Así Y es. yo, de hecho, el domingo pasado contaba mi testimonio en mi iglesia y les decía que cuando yo entré a su consultorio yo sentí una paz que con ningún otro yo había sentido. Y eso fue lo primero y de hecho mi mamá también la sintió igual, como el gesto que usted tiene de cómo explicar las cosas. Gracias, Entonces, gracias. eso nos calmó y ahí fue que dimos con usted. Entonces ahí cuando usted nos dice muy tranquilamente, no, mire que hay que operarla, ni siquiera, yo no me asusté, mi mamá sí, mi papá de una vez que no. Y ya y usted le explicó que por el tema de los grados que tenía, tanto arriba como abajo, porque era dorso lumbar, la curvatura, podía afectar el pulmón y los riñones, entonces era mejor operarme en ese momento. Yo estaba a punto de cumplir mis 15 años y todo salió muy bien, gracias a Dios. Mi mamá me cuenta que duró como aproximadamente 8 horas esa cirugía. Normalmente es mucho menos de ahí. Lo que pasa es que siempre toman el tiempo desde que te pasan a quirófano, pero no comenzamos a operarte de una vez, en la preparación, colocación del neuromonitoreo, y todo ese tipo de cosas. Por lo regular, el tiempo quirúrgico ronda las 4 horas, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero el tiempo de cirugía como tal es más o menos así. Y sí, bueno, en tu caso, la escoliosis, la verdad, excedía los límites de tratamiento conservador. O sea, eso es que por los grados que tenía, si le dejamos así, iba a seguir aumentando. Entonces, a futuro, te va a traer problemas. Entonces, es mejor resolverlo en ese momento con una curva mucho más manejable, más fácil de tratar, porque es más móvil. Y por eso fue que en tu caso se decidió en ese momento la cirugía. Sí, Entonces, cuéntanos bueno, después de la cirugía, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo? realmente todo muy bien. Yo ni siquiera tuve que ir a terapia
porque la recuperación fue rápida y todo muy bien. Yo, Más que nada el susto de los padres. exacto, Que es lo porque yo no normal, me di cuenta de nada. que es lo normal, lo normal. Sí, Imagínate, o sea, cualquier cosita que le vayan a hacer a un hijo de uno, no sé, preocupa bastante. Y mucho más cuando hablan de una cirugía de la columna completa, de fijarla, pues cualquiera sale corriendo. sí, mi papá quería era cargarme de la habitación a la sala. Él, no, 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 no camines. Pero como a los 2 días de la operación ya usted me dio de alta y yo pude irme a mi casa normal y comenzar la recuperación allá. Y como a los 3 meses yo hasta me fui de viaje, ya recién operada y todo muy bien, ni siquiera no sentí dolor. En qué año fue la cirugía? Fue en el 2015, Ok. como a principios de mayo del 2015, no, a principios de abril del 2015 Ok. y como a mediados de julio ya yo, No, ya son 10 años. sí, El tiempo pasa. A veces cuando me llegan así los pacientes, 10 años, pero ya me siento viejo ya. Y tengo un más de ahí, pero ya ni lo voy a decir porque ya son ya muchos años. bueno, todo bien, después de eso, todo bien. Y entonces, bueno, pasaste básicamente 10 años, 9 años y algo. Bueno, como 9 años, bien. Y cuéntanos qué pasó, que por cierto es algo que no es frecuente, para que los pacientes y el público en general no entienda que, ok, te operaste y luego vas a tener problemas. La verdad no es algo frecuente, pero cuéntanos un poquito y luego abundamos sobre eso. ¿Qué te sentías? ¿Qué pasó después de 9 años de operada? Bueno, en el 2023, como a finales del 2023, yo comencé a sentir dolor en la espalda baja y yo no le hice mucho caso realmente. Yo pensaba que fue una mala postura o que algún movimiento mal haciendo ejercicio o algo muscular y yo lo trataba como si fuera algo muscular. Y ya en el 2024 se puso muy intenso el dolor y muy frecuente. Entonces ahí ya yo le dije a mi mamá, no, ya yo tengo que ir a ver al doctor porque eso es algo raro. Y ahí volvemos donde usted y en los análisis, los estudios, vemos que yo tenía un desgaste en el disco de la columna, en el L4, si mal no recuerdo, que es el de los de abajo. Así es, tu cirugía, la escoliosis lo que hacemos es fijar la columna básicamente completa. Normalmente tratamos de dejar al menos 2 discos libres, lo que nosotros llamamos 2 segmentos móviles, para que no influya tanto en la movilidad y para evitar dolores que se dan de espalda baja si la fijamos completa. Entonces, es muy poco frecuente, como decíamos anteriormente, pero en tu caso tuviste lo que se llama una discopatía degenerativa, o sea, se degeneró, se desgastó, se dañó el disco justo por debajo de la cirugía. Entonces, eso generaba mucho dolor. Eh, Intentamos, llegaste a hacer terapia varias veces, ¿qué más? Terapia, también medicación, se cambió, o sea, 2 veces se cambió el tipo de medicación por el dolor, natación en las mañanas a modo de terapia, hasta que ya el dolor no se quitaba con nada, ni con los ejercicios, ni con las pastillas, solamente se me quitaba si nadaba o caminaba, pero yo no iba a pasar 24 horas nadando o caminando. No, claro, claro, es así. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación interesante en tu caso, y es que eh, habían como alternativa, lo que normalmente se hace para ese tipo de cirugía es lo que hemos comentado, o sea, es incluir ese disco a la fijación que ya tienes de la columna, pero las barras que tienes puestas no llegan hasta allá abajo. Entonces, operamos ese disco, pero teníamos que abrir la columna completa para poder cambiarte las barras y ponerlas en la nueva longitud. Y parte de lo que duramos un tiempito más también tratando de ver si mejorabas sin cirugía es porque no queríamos hacer una cirugía como tan grande, tan invasiva, tener que retirar todo eso. La otra alternativa es ir vía abdominal, vía anterior, pero estás muy jovencita.
No queremos tocar esa vía, tiene sus riesgos, tocar las vísceras abdominales, y luego que entras una vez por ahí, es extremadamente peligroso volver si por algún motivo habría que volver. Y bueno, recuerdo que de hecho llegamos a solicitarte la cirugía, cambiándote las barras y eso. Y justo ahí tuvimos el congreso de cirugía de columna. Vi que ya estaban por traer al país unos implantes nuevos que son para cirugías de abordaje lateral. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, no tenemos que ir por atrás, quitar todos los implantes y no teníamos que tocar por adelante las vísceras abdominales ni nada de eso, lo cual en tu caso es justo lo que necesitábamos. Pero teníamos la limitación de que todavía no están en el país eh, esos implantes de la compañía la más grande del mundo en implantes médicos, de la compañía Medtronic. Entonces, conversando con ellos, les comenté tu caso, le dije lo que estaba sucediendo, ellos como que se interesaron, igual tienen interés en que se conozcan sus productos. En mi entrenamiento yo había hecho cirugía de ese tipo, la hacíamos anteriormente, aquí en el país es que no la habíamos hecho todavía porque no estaban los implantes. Y bueno, ahí, como dice uno, la mano divina ayudó. Y ellos se ofrecieron solitos. Honestamente, yo ni se lo pedí. Ellos se ofrecieron solitos. Dijeron, mira, doctor, si usted tiene un caso y quiere hacerlo, nosotros le donamos el implante. Y yo, bueno, pues para mí una maravilla. O sea, porque tenemos todo lo que necesitamos para darle la mejor solución a esa paciente. Y bueno, ahí fue que Medtronic decidió venir, bueno, vinieron varias personas a Puerto Rico, los técnicos de ellos, trajeron todos los implantes y gracias a Dios pudimos hacer el procedimiento. Cuéntanos un poquito de ese procedimiento, cómo te fue, estaban nerviosos tus padres otra vez. Sí. No, mire, así como usted dice, eso fue solamente Dios que organizó todo. Yo recuerdo cómo antes, en todo ese proceso, yo oraba, como no, si no es tu voluntad, cierra todas las puertas. Pero el Señor ahí me confirmó que sí era su voluntad, porque Él abrió todas las puertas. Pero yo lo menos que me iba a imaginar era que la empresa más grande de implantes se iba a ofrecer a donarme a mí, que no me conoce, que no sabe que yo existo, un implante para eso, con algo que nunca se había hecho en el país. Y bueno, gracias a Dios, ellos se ofrecieron a eso y eso fue, dentro de todo el nerviosismo que tenían mis padres, un alivio porque ellos estaban también muy nerviosos por el tema de volver a abrir la espalda completa, la recuperación, todo eso. Y mi mamá decía, pero es que ya hay músculo, ahí hay tejido, ¿cómo van a volver a tocar todo eso? Pero gracias a Dios todo se pudo hacer de manera lateral, menos invasiva. Bueno, casi nada invasiva realmente. Sí, ¿cuántos centímetros más o menos tu heredita? 3 centímetros. Sí, algo Sí. chiquitito realmente. Yo creo que mi gato me ha aruñado más grande que esa herida. Sí, todo el mundo que yo se le enseño se sorprende de tan chiquita que es para una cirugía de Sí, bueno, columna. la cirugía de abordajes laterales eh, se llama X-Lift o D-Lift, dependiendo de la marca de la casa comercial. Pero en sentido general son abordajes laterales. Ya tienen unos añitos haciéndose, principalmente en Estados Unidos, Europa. Aquí por los costos del implante, porque los seguros, los planes básicos no lo cubren tampoco. Como que ninguna casa comercial se ha animado a traerlo. Pero bueno, ya gracias a Dios hicimos el primer caso. Sabemos que ellos van a seguir trayéndolo para los casos que sean necesarios. Lo van a tener ya prontamente en el país, lo van a dejar disponible. Y la gran ventaja es que es un procedimiento con mucho menos invasión, porque no tocamos, como hemos conversado, la musculatura posterior. Entonces, cuando abordamos de lado, cortamos aquí la piel, el músculo, el transverso abdominal y nos vamos todos como a través
o sea, tocando la musculatura posterior hasta llegar a un músculo que está pegado a la columna que se llama psoas y a través de ese músculo, entonces llegamos al disco y por ahí que lo sacamos y colocamos el implante. Entonces, de esa manera se puede hacer el procedimiento que se llama artrodesis o fusión, en este caso lateral, por una invasión, la verdad, mínima. Se usan unos separadores especiales para eso. Y, y bueno, ¿qué tanto dolor postoperatorio tuviste? ¿A qué tiempo caminaste? Pues mejor que lo digas tú. Bueno, usted me encontró caminando el mismo día de la operación. El doctor me fue a visitar y yo estaba caminando. Yo realmente no tuve dolor en sí en la herida. Simplemente fue un solo día una molestia en la pierna, que ya usted me había dicho que eso podía pasar, pero fue solamente Y de un hecho, día. te fue, como digo, gracias a Dios, todo maravilloso. Ese tipo de cirugía eh, es frecuente que el paciente salga con molestias a la pierna que duran así desde días hasta 2 o 3 meses, porque a través del músculo psoas pasa todas las raíces nerviosas del lado lumbar y uno manipulándolo para llegar al acceso, ellas se irritan y esa irritación a veces tarda meses en pasar. Pero bueno, en tu caso fue un día, que Sí, también gracias a Dios me fue bastante bien con eso. sí, hasta ahora no he sentido ningún dolor ni ninguna molestia. Todo el mundo que me ve ni siquiera sabe, se sorprende porque ¿cómo que tú tienes un mes de operada y ya tú estás como tan normal? Sí. Pero yo pude regresar a mi vida normal, sí, con mucho cuidado, por ejemplo, cuando me agacho, manteniendo la espalda recta, la postura y todo con mucho cuidado, pero hasta ahora si no es porque la cicatriz está ahí, yo no siento que me han operado realmente. Ah, y principalmente porque el dolor de la espalda baja ya se me quitó. Ah, bueno, Sí, por eso. claro, claro. Sí. Qué bien. Bueno, en sentido general, ¿qué información consideras tú importante para pacientes, vamos un poquito más atrás otra vez, pacientes que tienen escoliosis? Tú como paciente, ¿qué podrías decirles? ¿Qué tanto deben angustiarse? ¿Qué tanto no? No sé, que tu experiencia en sentido general, ¿qué tú les querrías decir a los pacientes con escoliosis, que son relativamente frecuentes y es algo que afecta a toda la familia? Los padres se asustan más que los pacientes. Esos son los que más lo sufren. Bueno, primero que confíen en Dios y que realmente mientras más, bueno, como mientras más rápido se atiendan el caso es mejor porque yo recuerdo que en la primera operación usted nos decía que es mejor que me operaran a esa edad, con 14 años, porque la Sí. recuperación iba a ser más rápida, porque yo era joven, bueno, soy joven. Entonces, igual con esta cirugía, entonces, que no le tengan miedo, que es mejor resolver eso temprano y que puedan seguir con su vida normal, que eso no va a afectar. Sí te trae como ciertas limitaciones, pero no te, o sea, tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Yo lo único que no puedo hacer es cosas de impacto, pero eso es lo de menos, eso es como un 10% de un 90, el 90% que queda ahí, de todas las cosas que yo puedo seguir haciendo. Así es, así es. Y bueno, y en cuanto la segunda cirugía del procedimiento lateral, tu experiencia en sentido general, No sé, yo pudiera hacer la de atrás así, la primera sí hubiese sido un éxito, pero eso demuestra cómo ha avanzado la tecnología y cómo ahora uno puede resolver esos casos sin tener que abrir la espalda completa y que es algo mínimamente invasivo. La cicatriz se sella como a las semanas, nada se nota y el dolor también es mínimo, muy mínimo. sí, la verdad es impresionante lo que ha avanzado la tecnología en cuanto a cirugía de columna, medicina en general, pero en cirugía de columna creo que incluso un poco más. Eh, Podemos acceder a la columna, bueno, lo hemos dicho, podemos acceder a la columna por detrás, por adelante, por el lado.
y a cada paciente, pues con eso, brindarle lo mejor para cada caso. Pues cada caso es diferente. Lo que le conviene a uno no es necesariamente lo que le conviene al otro. Pero sí, sí, gracias a Dios hay mucha tecnología. Esto ha avanzado bastante y bueno, y podemos ver cómo ha sido la evolución, que es más que nada el susto, la ansiedad de los padres. Claro, no existe, siempre se lo digo a los pacientes, a todo el mundo, no existe cirugía sin riesgos. No, Creo claro. que también hay que ser claro con eso. Sí, a medida que avanza la tecnología y a medida que nos preparamos bien para un procedimiento, los riesgos se minimizan. Pero, bueno, están ahí y en sentido general sí vale mucho la pena no vivir con dolor y buscar una solución que pueda cambiarte la vida, darte mayor calidad de vida. Claro que sí. Bien, y muchas gracias entonces a Ángela por acompañarnos, por contarnos tu experiencia, por dejarle saber a nuestra audiencia las alternativas que existen, lo que sentiste y cómo fue todo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y déjenos sus comentarios, les responderemos todos, le prestaremos atención y díganos de qué quieren que le hablemos en unos próximos episodios. Gracias.